Una de las actitudes que más le duele al ser humano es la indiferencia, ¿no? Que te ignoren, que te sean indiferentes. Algo que he aprendido en esta caminata, hermanos, es apreciar y no ser indiferente a la presencia del Señor. Y si tenemos esa actitud, hermanos, el Señor puede venir y puede llenar y cubrir nuestras necesidades. Que esa sea nuestra actitud, hermanos, esta mañana. Amén. Sacares aguas con gozo de las fuentes de salvación. Sacares aguas con gozo de las fuentes de salvación. Sacar esa aguas 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 de las fuentes de salvación. Llena quien ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo un sacrificio de adoración, dando gracias al Señor. Ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo un sacrificio de adoración, dando gracias al Señor. Ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo un sacrificio
estás redimiendo. Levántanos, Señor, oh Cristo, en tu jardín eterno y santo, Padre. Y ahí, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos:
Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Señor, que esta mañana nuestras vestiduras sean cambiadas, Señor, de vestiduras viles a vestiduras limpias. Limpia tu pueblo esta mañana, Señor. Lava nuestras vestiduras y haznos dignos una vez más, Señor. Cuando llegamos a este lugar y tú ya nos estás esperando. Esa es humildad, Señor. Y si quisiéramos entender la fe, Señor, basta y sobra que cuando venimos en el camino, Señor, estemos seguros de que te vamos a encontrar. Gracias, Padre Santo. La senda
Gracias por escoger siempre lo mejor para tu iglesia, para tu pueblo. Aun y cuando no podamos entenderlo, pero podemos creerlo. Que cada senda y cada circunstancia que tú escoges para nuestra vida siempre es con un propósito bueno, porque nos amas, porque quieres darnos lo mejor. Oh, que en estos días, en este tiempo en que estamos atravesando un valle de sombra y de muerte, literalmente, podamos seguir creyendo en aquel que dijo que nos ama con amor eterno, en aquel que nos soportará hasta las canas, en aquel que es paciente, lento para la ira y grande en misericordia, en aquel que dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que le amamos y a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Señor, que la fe de esta congregación pueda seguir creciendo, que nuestra fe siga siendo edificada en este tiempo. Gracias, amado Padre. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Y sí, se ha dado cuenta que literalmente estamos atravesando un valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Literalmente estamos caminando a través de las tinieblas, hermanos. Este mundo ya está, no puedo decir sumergido, pero ya hay bastantes tinieblas, como el profeta lo dijo, lo anunció. Tinieblas cubrirán la tierra. Y ya estamos caminando, aunque veamos luz en lo natural, en lo espiritual hay densas tinieblas en esta tierra. Y necesitamos fe, necesitamos la fe en nuestra caminata, en nuestra vida. Necesitamos edificar nuestra fe, que nuestra fe crezca. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo es la fe? Dice Romanos. Por el oír. Por eso el Señor continuamente nos llama, nos invita a acercarnos a Él, a buscarle. Porque si nos acercamos y estamos continuamente llegando delante de su presencia, la fe va a llegar a nuestro corazón y podremos seguir caminando en medio de cualquier obstáculo, de cualquier circunstancia, sabiendo que nuestro Padre siempre escoge lo mejor para nosotros, pero se requiere fe. No nos alejemos de su presencia. Él también, la fe, nos hace que sea edificada o crezca en nosotros a través de su palabra, del libro de libros de la Biblia, el estar continuamente leyéndola, llenándonos de ella. Cuando Él la vivifica, entonces se produce fe también. Aquellos que están en el concurso bíblico de memorización, y no solo ellos, todos debiéramos memorizar, ¿verdad? Todos tenemos que memorizar. Hay 5 cosas que hay que hacer con las Escrituras: leerla, estudiarla, meditar en ella, memorizarla y, lo más fácil, vivirla. No es lo más complicado, pero si hacemos esas 4, podemos llegar a vivirla. Y la fe necesitamos. El Señor dijo: pero cuando yo regrese, una de las cosas que Él va a hacer es ver si en cada iglesia local y en cada hijo e hija de Dios hay fe.
Él dijo, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Porque los tiempos se van a estar poniendo cada vez más complicados, hermanos. Más complicados, el camino más angosto, más estrecho. Por eso el Señor dice, ¿será que habrá todavía en mi pueblo quienes sigan creyendo que yo soy bueno, que yo soy fiel, que no los he abandonado? Necesitamos cuidar nuestra fe, amados. El Señor Jesucristo ora en Juan 17 que lleguemos a ser uno, como el Padre y Él lo son, y el Espíritu Santo también. Es un anhelo que no solo en el momento en que Jesús estaba haciendo esa oración llamada sacerdotal por algunos maestros tenía, sino que es el corazón de Dios, es el corazón del Padre continuamente. Él anhela ver que su cuerpo sea realmente un cuerpo, un solo cuerpo, que haya unidad, que seamos de un mismo sentir. Quiero que abra su Biblia en el libro de los Salmos 133. Ese salmo que de memoria muchos lo sabemos. Y hoy vamos a continuar con el tema de la unidad y vamos a hablar de la unidad de los hermanos. Ya hemos hablado de la unidad del corazón, la unidad del espíritu, la unidad de la fe, y todos son parte de lo mismo, pero tienen su aplicación cada una de esas áreas de unidad. Hoy vamos a hablar de la unidad de los hermanos, y en el Salmo 133 David nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, unidos, en armonía. Pongan atención a esas palabras, armonía, a esa palabra armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el pueblo de Dios, cuando una iglesia local, cuando una familia entiende que debe buscar y procurar la armonía, entonces tendremos la bendición de Dios. Tendremos su aceite, su unción, su presencia, porque es lo que dice este cántico gradual. Allí es donde el Señor envía cuando nos reunimos como hermanos. Por eso el Señor desciende, hermanos, cuando estamos aquí, fluyendo en un mismo río, fluyendo con estos cánticos de Sión, o en el cántico de Jehová, y Él desciende con su vida, con su unción, con su presencia, para bendecirnos, para hablarnos, como dice el apóstol Pablo acerca de la profecía. La profecía es para edificación, exhortación, y esa palabra exhortación significa animar, ¿sí? No condenar. Edificación, exhortación y consolación. Entonces es un aceite, ¿no es cierto?, para nuestro corazón cuando oímos que el Señor empieza a hablarnos y a darnos aliento. Sí, a veces nos confronta y nos dice: lávate, límpiate, pero otras veces viene con su amor y nos dice: yo te amo, sigue adelante, persevera, cuida tu caminata. Él es un buen Padre. Pero cuando estamos en armonía, es cuando esas cosas suceden. La iglesia primitiva partía el pan en las casas.
Ellos tenían esa unidad entre los hermanos, también la unidad de la fe y del Espíritu, por supuesto. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Veíamos qué importante es la doctrina en la que debemos creer, abrazar. Como Pablo le dijo a Timoteo, no descuides esa enseñanza, lo que yo te he enseñado, la doctrina, debes abrazarla, cuídala. ¿Por qué? Porque hay diferentes doctrinas. Hay doctrinas que son básicas en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Acerca de la salvación, por ejemplo, la fe, pero hay otras doctrinas que son, como también dicen las Escrituras, ya empiezan a ser fábulas, ya empiezan a ser extrañas, y esas son las que tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos una doctrina, y la doctrina, hermanos, también tiene que ver con la vida de uno mismo. Uno va a enseñar lo que uno es, va a transmitir lo que uno es, eso también es doctrina. Pero aquí dice en el verso 1 que debe de haber armonía. ¿Qué es la armonía, hermanos? Les doy una definición. Dice: armonía es relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Sinónimos de armonía, tal y como lo dijo aquí un hermano, es la unidad, es la unión, es el acuerdo, la hermandad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos Ujieres, espero que estén siendo amigables. Ustedes deben ser todos, pero ustedes que están ahí recibiéndonos y a las visitas, siempre deben ser amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En la Biblia de las Américas, en el verso 8 dice: vivan todos ustedes en armonía. En vez de decir un mismo sentir, dice: vivan en armonía. Y en Hechos capítulo 1, es lo que tenían los discípulos, es lo que llegaron a lograr. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes. La armonía tiene que ver con estar unánimes también. Ellos estaban unánimes, pero había armonía en ellos. En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La unanimidad. Cuando el pueblo de Dios ora unánimes, cuando nos ponemos de acuerdo, alguna bendición va a llegar tarde o temprano. Y vemos ahí que debido a esa unidad de los hermanos, debido a esa armonía y al estar unánimes, en el capítulo 2 y verso 1 nos damos cuenta que llegó el Espíritu Santo. En el capítulo 2, verso 1 en adelante, llegó la bendición, llegó la promesa. Se derramó sobre ellos la bendición, hermanos. Ahora, la palabra unánimes significa estar de común acuerdo, del mismo ánimo. Y esta palabra unánimes se menciona en el libro de Hechos en 10 ocasiones, porque es parte de lo que la iglesia necesitaba y de lo que nosotros necesitamos, la unidad de los hermanos. El mantener la unidad con los hermanos se volvió parte esencial de las vidas y de la forma de vivir de la iglesia primitiva. Ellos comenzaron a fluir de mejor manera, a compartir entre ellos de una mejor forma. Comenzó a darse un mejor entendimiento, aun y cuando había diferencias, había problemas entre ellos, porque eso siempre habrá, hermanos. Ofensas siempre habrá,
Diferencias siempre habrá, desacuerdos siempre habrá, pero ellos llegaron al punto de poder sobreponerse a eso y mantener la unidad entre los hermanos, estar en armonía y estar unánimes. Y un ejemplo de ello lo vemos en Hechos capítulo 5, versículos 12 y 14, fíjense. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Usted va a ver cómo ellos permanecían unánimes a pesar de las diferencias. Recuerdan que en un pasaje anteriores a este, habla de que hubo un conflicto porque ellos no estaban atendiendo a las viudas. Hubo un problema, estaban descuidando la provisión a las viudas. Pero entonces ellos, ¿qué hicieron? A pesar de haber esa circunstancia, ese problema, esa diferencia, no agarró cada quien por su lado y decir, bueno, pues no quieren hacernos caso, sino que ellos buscaron mantener la unidad entre los hermanos, buscaron estar unánimes, buscaron la armonía y resolvieron ese asunto. Y determinaron que un grupo se iba a hacer cargo de eso. Y los discípulos, los apóstoles, dedicados a la oración y la palabra, ellos buscaban soluciones para cada conflicto. Y es algo que tenemos que hacer. Pero el verso 14 de este capítulo 5, dice que los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La oración del Señor Jesús, que hizo también parte de esa oración, que dijo: cuando el mundo vea que hay amor, que hay unidad entre ustedes, el mundo va a creer. Y aquí lo estamos viendo en Hechos, respondida esa oración, ese clamor del Señor Jesucristo, porque Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo contrario de estar unánimes es ser divisores. Alguien que no está unánime, que no busca estar en unidad con los hermanos, está dividiendo. En Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros. Era parte también de la oración y la carga del apóstol Pablo. Hermanos, esa es una carga de cualquier líder y pastor. Cuando el pastor se entera que hay diferencias no arregladas, cuando el pastor se entera, el líder se entera que hay discusiones, que hay que no hay arreglos, que no hay entendimiento entre las ovejas, es una carga, porque es lo que cualquier líder busca, porque él sabe que una iglesia unida es una iglesia fuerte, pero una iglesia dividida es una iglesia débil. Y como me gustó lo que alguien compartió, todas las reflexiones son de mucha bendición, pero esta semana me gustó lo que alguien compartió de la unidad. Y esa hermana decía: comencemos en la casa, comencemos en la familia. Y es cierto, hermanos, familias unidas hacen una iglesia unida. Pero familias divididas, con pleitos en el hogar, en la casa, eso lo vamos a traer aquí si no se arregla. Y no va a haber armonía, no va a haber unanimidad. Pero es la carga, y él dice: el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes, vemos otra vez esa palabra,
a una voz, para que de común acuerdo a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Hechos capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están exaltando y glorificando el nombre de Dios, hermanos. Y en el verso 29 de ese mismo capítulo vemos lo que sucede. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso quiere el Señor hacer, hermanos. Algunos están luchando con enfermedades. Algunos requieren un milagro en su corazón, en su alma. Algún prodigio que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Pero si estamos unánimes, buscándolo, exaltándolo, Él va a moverse de esa manera. Y dice el 31 que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. No lo esperaban, yo creo, ¿verdad? Pero tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no hubo necesidad de que alguien llegara y orara por ellos y les impusiera las manos. No, hermanos, porque cuando el pueblo está unánime, en armonía, el Espíritu de Dios se mueve y comienza a sanar los cuerpos, comienza a bautizar los corazones, comienza a tocar, a consolar, a moverse. Es uno de los anhelos que debiéramos tener cuando llegamos a la iglesia. A veces por enfermedad no podemos llegar, pero si nuestra enfermedad no es algo que nos mantenga en casa, y yo estoy enfermo, yo podría llegar: Señor, que hoy me toques. Hoy puedo salir sanado de aquí. Hoy puedo ser lleno de tu Espíritu. Hoy puedo ser consolado. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos en la presencia de Dios, si usted tiene una discusión en el hogar con su esposa, con su esposo, al presentarse delante de Dios, su corazón se ablanda? El aceite. Y entonces eso que pensaba que no quería en su naturaleza, porque esa es nuestra naturaleza. Dice Romanos que la naturaleza es una naturaleza de corrupción que traemos. El ser humano nace con esa naturaleza, nacemos así. Pero cuando el Señor viene, cualquier deseo de venganza, cualquier deseo de rencor, envidia, cualquier deseo incorrecto se va, hermanos. Su aceite llega, nos ablanda y nos dice: ese no es el camino, hijo. Ese no es el camino, hija. Tienes que humillarte, tienes que arreglar las cosas. Un mismo sentir es lo que el Señor quiere que tengamos. En Romanos capítulo 12 vemos también la misma idea que el Señor a través del apóstol Pablo les animaba a tener a los cristianos en Roma. Amaos los unos a los otros, 12:10 en adelante, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No podemos hacer nada de esto si no estamos, como dice el verso 16, unánimes entre vosotros. Unánimes, en armonía, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Yo creo que podemos hoy mencionar 3 claves para llegar a esa unidad de los hermanos. La primera en Filipenses capítulo 1, verso 27. Yo quiero mencionarles 3 claves para llegar a la unidad de los hermanos o mantener esa unidad entre nosotros. Filipenses 1, el ejemplo que tenemos en nuestro Maestro, en nuestro Señor Jesucristo, verso 27 al 30. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo. Fíjate cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra conducta hacia los demás, como es digno del Evangelio que nosotros profesamos tener y practicar. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Esta es otra congregación, pero el apóstol Pablo les dice lo mismo. Combatan unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ponga atención al siguiente verso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál era el conflicto de Pablo? ¿Y qué tiene que ver que padezcamos por Cristo con lo que está hablando de ser unánimes? Porque para ser unánimes, amados, para mantener la unidad y la armonía entre los hermanos, se tiene que padecer, se sufre. Cuando eres ofendido, cuando no te gusta cómo te hablan, cuando hay alguna ofensa que inconscientemente o conscientemente te hacen o hacemos, se está padeciendo. Se padece para mantener la unidad entre los hermanos. Y si, como Pablo dice en otro texto, nos armamos de ese pensamiento, va a ser más fácil que cuando surjan las ofensas podamos sobrellevarlas, podamos perdonar, podemos avanzar y no quedarnos con eso en nuestro corazón. Toda ofensa no tratada va a quitarnos el gozo, la paz, y corremos el riesgo y el peligro de que si no tratamos esa ofensa, si no nos acercamos a Dios con esas ofensas y tratamos que eso sea tratado en nuestro corazón, corremos el peligro de que se siembre en nuestro corazón una semilla de amargura, y eso se puede llegar a convertir en una raíz, y sabemos lo que dice Hebreos. Eso va a llegar a contaminar a muchos. Si un esposo o una esposa, un padre o madre de familia de la congregación, es ofendido y guarda eso y no deja que Dios trate con eso, no se despoja de eso, eso puede llegar a contaminar su hogar, a sus hijos. Y después ya no solo es el esposo, ya no solo es la esposa, ahora van a ser los hijos. Y después esos hijos, al tener compañerismo con otros jóvenes o niños de la iglesia, van a transmitir eso. Y si alguno de esos oyentes es débil, se va a contaminar. Y eso se empieza a extender, hermanos, como el virus. Se empieza a extender. Tengamos cuidado y recordemos, el camino del cristiano es un camino en donde hay padecimientos, y parte de ese padecer es la relación que llevamos entre todos. No es cierto, imagínense, como han dicho varios maestros nuestros, ¿qué sucedería en el arca de Noé, hermanos? Y no hablemos de Noé y su familia, pero pensemos en los animalitos. Quizá no pensamos que ellos no sienten nada, pero imagínense aquel que tenía junto al zorrillo. O a otros animales, los olores ahí que había. Pero ellos no tenían otra opción. No podían salir de ahí. Tú no puedes salir de la iglesia huyendo
déjate ser tratado, porque aún eso, hermanos, aún eso es diseñado, lo creas o no, por el Señor. ¿Cómo podríamos manifestar el fruto del Espíritu si no nos relacionamos con nadie? ¿Cómo podríamos manifestar esa mansedumbre si alguien viene y nos levanta la voz? No podríamos. ¿Cómo podríamos manifestar la paz, el amor ante alguien que ya nos ofendió una vez y nos vuelve a ofender? Si dice que el amor todo lo soporta. Todo. Lea 1 Corintios 13. Y eso nos confronta y nos hace de veras decir, esto es imposible. Pero por eso hablamos de la unidad del corazón, del Espíritu. Él nos ayuda, el Espíritu Santo. Pero dejemos que eso sea tratado. Primera de Pedro capítulo 2, versos 20 al 23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Yo no sé si esto era un ejemplo figurativo o era algo real. Pero fíjate cómo Pedro utiliza estas palabras. Si alguien te abofetea, sopórtalo. No creo que alguien te haya abofeteado aquí, por lo menos no físicamente. Que dices, ni que ni se atrevan, porque. Pero dice, lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, ahí está, lo que el apóstol Pablo dice, también lo dice Pedro. Se tiene que sufrir en esa relación y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escucha el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, cuando lo ofendían, cuando lo agredían, cuando hablaban mal de él, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, una clave para mantener la armonía y mantenernos unánimes es que tengamos ese pensamiento de que hay que padecer, tenemos que sufrir en algún momento y pasar por alto el agravio. En Filipenses capítulo 2 veamos una segunda clave para mantener la unidad entre los hermanos. Filipenses 2, verso 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. O sea, esta palabra sintiendo lo mismo, esta frase significa unánimes, y ahí lo vuelve a repetir más abajo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No importa si tú tienes 30 años en el Evangelio y otros tienen 5, aquí dice, tenemos que estimar a cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, es la palabra en el original, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humillarnos es la segunda clave.
Humillarnos es necesario para mantener la unidad entre los hermanos. ¿Y qué es humillarse? No les va a gustar esta definición. Yo encontré que humillarse en un diccionario secular es rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. ¿A quién le gusta rebajarse? A nadie. Nuestra naturaleza no es rebajarnos. La sociedad en que vivimos, las palabras de la serpiente, hasta el día de hoy se siguen oyendo. ¿Qué es lo que nos enseña nuestra sociedad, las escuelas, en todo lugar? Que tú tienes que defenderte, que no dejes que te humillen, que no dejes que pasen por encima de ti, que tú debes de pasar por encima de todos para lograr tus metas. Eso es la enseñanza del mundo, de la serpiente, amados. Pero ¿qué dice Cristo? Humíllate. Haya en ti, pueblo mío, el mismo sentir que hubo en mí. Humillarte hasta la muerte, obedeciendo. Humillarse es despojarse del yo, hermanos, es menguar. Qué bonito suena cuando uno ora y dice: Señor. Quizá no lo dices de esta manera, pero creo que alguna vez lo hemos dicho. Las palabras que Juan el Bautista expresó: Señor, que yo mengüe, que tú crezcas. Qué bonito suena, ¿verdad? Es casi un poema. Pero cuando alguien llega, te gana tu lugar, quizás, que ya tienes ahí definido, y hay gente que ama su lugar y cuidado, y te sientes ahí. O otra cosa, o el ujier te dice: no te puedes estacionar ahí, tienes que moverte acá. Y tú, este hermano, ahí es cuando tienes que menguar. Cuando llega la ofensa es cuando uno tiene que menguar, no en los poemas y oraciones que hacemos espirituales, tan espirituales en medio de la congregación, o en nuestros devocionales del tiempo en la casa. Porque eso suena muy bonito y Dios nos oye. ¿Quieres menguar? Y no te das cuenta de lo que oraste. Y en el trabajo lo primero que hacen cuando llegas es que te humillaron, y tú acabas de orar en la mañana que quieres menguar y no te das cuenta que Dios estaba permitiendo eso para que mengues y para que Cristo crezca. Se te olvidó. Humillarnos es una clave para ser humildes, para mantener la unidad entre los hermanos. Y como leímos, tener como superiores a nosotros mismos, a los demás. Un hombre de Dios dijo: la persona humilde no es la que piensa primero en sí misma, es la que sencillamente no piensa en sí misma en absoluto. O sea, nunca. Una tercera clave, 1 Corintios capítulo 1. Y yo creo que usted puede encontrar más. Nos han dado en las reflexiones claves importantes. Pero ¿cómo puede lograr uno tener un mismo pensamiento y un mismo parecer, hermanos? Pensar lo mismo no significa uniformidad. Cuando habla de unánimes, de armonía, tiene que ver con la manera de conducirnos, y sí podemos llegar a eso. 1 Corintios 1, verso 10 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, León de Judá, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Cuautitlán y yo soy de... perdón. Yo soy de Pablo y yo de Apolos. Y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Hermanos, eso tenemos que romperlo. Ciertamente vivimos en ciertos lugares cada quien,
Pero no podemos hacer ese tipo de separaciones. Es que los hermanos de acá y los hermanos de allá somos la misma iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo, somos una iglesia local. Tenemos que buscar esa unanimidad. Somos León de Judá todos. Los de Chiapas, los de Uruapan, los de Actopan. Somos León de Judá. Sí, por las distancias estamos, valga la redundancia, distanciados, separados, pero que podamos mantenernos en ese mismo sentir, en un mismo espíritu y dejar de hacer, incluso con nuestras expresiones, esas divisiones o esas diferencias. ¿Cómo podemos llegar a eso, hermanos? 1 Corintios 2:16. Porque si tú eres nacido de nuevo, tú tienes esto en una medida. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Escucha. Y es más, léelo en voz alta conmigo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a estar unánimes y en armonía y hacer todos estos claves o consejos que nos da la Biblia a través de estos pasajes que hemos visto, de las reflexiones que nos envían y que podemos estar oyéndolas continuamente? Porque pensar como el Señor piensa, teniendo la mente de Cristo. Quizá no tenemos completamente la mente de Cristo, pero si ya hemos nacido de nuevo, algo de la mente de Cristo tenemos. Y si no, podemos recurrir a su palabra. ¿Y qué es tener la mente de Cristo, amados? Sino pensar lo que Él pensaría en cada situación. ¿Cómo respondería Él ante una ofensa? ¿Cómo respondería Él a un problema, a una diferencia, a un malentendido? ¿Cómo respondería nuestro Señor? Eso es tener la mente de Cristo. No es algo tan lejano y espiritual que diga, ¿y cómo le voy a hacer para tenerla? No, solo lo que leímos, por ejemplo, en Primera de Pedro. Debemos seguir su ejemplo, sus pisadas. Pedro, ¿te ofendieron? Perdona, hasta 70 veces 7. Y varias claves que da el Señor. Pensar lo que Él haría en cada situación. Y ahí es donde tienes que abrazar la cruz. Ahí es donde tenemos que abrazar la cruz, porque nuestra naturaleza está opuesta, hermanos. Está en oposición y en lucha constante con la mente de Cristo. Hay dos mentes aquí. La mente de Emilio y la mente de Cristo. Emilio quiere guardar ahí la ofensa, pero la mente de Cristo dice, perdona. Es una lucha. Y tenemos que humillarnos, tenemos que menguar, tenemos que sufrir, tenemos que padecer y decir, Señor, eso es lo que tú dices, hagámoslo. Con la gracia de Él, por supuesto, con la ayuda de su Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3. Vamos a ir terminando ya, hermanos. Filipenses 3, verso 12. Pareciera que este pasaje no tuviera que ver con la unidad de los hermanos, pero leámoslo. Filipenses 3, verso 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate cómo está unido el siguiente verso con lo que acabamos de leer. Así que, ese es lo que une esa oración. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Unánime, sintamos una misma cosa, es la palabra. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
El apóstol Pablo buscaba ese sentir de unanimidad, de armonía en las congregaciones que él fundó y a través de su liderazgo. Un mismo sentir, ¿para qué? Lo que dice el verso 12 al 15, para avanzar juntos. Nosotros no podemos avanzar al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús si no nos mantenemos en esa unanimidad y en esa armonía. Si queremos alcanzar el premio, y allá vamos. Pero hermanos, este premio no es como los premios en el mundo, en donde solo uno llega solito y ya ganó. No, aquí se trata de que todos lleguemos a ese supremo llamamiento como iglesia local en Cristo Jesús. Y si Dios dice que se puede, es porque es posible. Y Hebreos 6:11 dice que este sentir debemos tenerlo hasta el fin. O sea, es una lucha diaria, continua. Armémonos de ese pensamiento, amados hermanos, para buscar la unidad entre los hermanos, para ser de aquellos que unen y no de los que dividen, para ser remendadores de redes cuando veamos situaciones que han roto nuestras redes por utilizar esta figura de redes rotas que hay división, que hay separación, pero que Dios nos llame a unir nuestras vidas, a mantenernos unánimes. No sé cuántos hayan leído alguna vez, seguramente muchos, o escuchado acerca del vuelo de los gansos, que eso nos da un ejemplo de la unidad que debiera haber incluso en los seres humanos. En el libro de Job dice que podríamos preguntarle a las bestias y ellas nos enseñarán, a los peces del mar y ellos nos lo declararán, a la tierra misma, a la creación, y a través de la creación, dice Job, podemos recibir enseñanzas. Pero recordemos lo de esta ilustración del vuelo de los gansos. La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V, porque cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, toda la banda aumenta por lo menos en un 70% más su poder de vuelo que si cada pájaro lo hiciera solo. Por eso Eclesiastés dice, ay del solo. No camines solo, hermano. No dejes que tu familia camine sola y andes solo aunque pertenezcas a esta congregación. Sé parte del León de Judá. Intégrate y camina con nosotros, porque de esa manera va a ser más fácil tu caminata. Cuando tengas conflictos, situaciones, habrá alguien que pueda preocuparse por ti, que te llame, que te aliente, que te diga, hermano, estoy orando por tu recuperación, que te recuperes pronto de tu salud. Hermano, estoy orando porque no tienes un trabajo. Pero si tú estás solito ahí, aislado, sin que nadie sepa, ¿cómo vas a hacerle? Cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de unanimidad, de armonía, podemos llegar a donde deseamos, a ese supremo llamamiento más fácil y más rápido, apoyándonos mutuamente como esos gansos. Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se incorpora de nuevo a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. No te alejes de la iglesia. No te alejes de la congregación. Si tú puedes venir y estás sano, ven a la congregación. No te quedes oyendo los servicios. Si tú puedes venir. Hermanos no pueden llegar por situaciones de enfermedad, pero si está en ti, no te quedes en casa. Ven a la reunión de los santos, donde ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Por eso hay aquí líderes y ayudas. Y ellos, hermanos, ellos como su servidor y como ustedes mismos como ovejas,
Todos aquí merecemos un respeto mutuo. No porque alguien sea un líder o ayuda o sea el pastor, no, todos. Entre nosotros necesitamos mantenernos un respeto. Cuando nos dirigimos en la reunión de hogar a alguien, con respeto, con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro. Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a los que van adelante, para mantener la velocidad. Como que al graznar ellos, creo que se llama así su sonido, graznido. Graznar, ¿verdad? Su graznido, entonces ellos se sienten animados atrás. Necesitamos alentarnos unos a otros, hermanos. Si tú ves que alguien no llegó, seguramente es porque alguna situación tiene de salud. Entonces, de los que sabes que están llegando, hay gente que tiene temor, y yo quiero decirles nuevamente, hermanos, que están sanos y que están escondiéndose ahí en su casa. Ustedes tienen que ser libres del temor y del miedo y del pánico, porque no es de Dios eso. Hay que cuidarse, como hemos dicho. Tenemos que seguir cuidándonos, pero eso es diferente a querer, no, es que no voy a la iglesia porque tengo miedo. ¿Y estás sano? Tú estás faltando a lo que el Señor dice, que debes de honrar el día de reposo. El día de reposo es santificarlo. Es uno de los mandamientos de Dios, santificar el día de reposo. O sea, no es opcional, es un mandamiento. Y ni siquiera es un día, son 2 horas, ¿no? Aquí, con los del concurso nos quedamos más tiempo, pero no hay que alejarse. Cuando un ganso enferma o cae herido por un disparo, 2 de sus compañeros se salen de la formación y los siguen hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. Ahí apoyándolo. Es lo que el Señor nos muestra. Un ejemplo solamente de lo que podemos llegar a ser como seres humanos en una congregación. Pónganse de pie esta mañana. Oh Dios, Señor, tú eres bueno, eres fiel, eres paciente con nosotros, y tu deseo es que podamos llegar a no solo alcanzar la unidad, sino a mantenerla. Tú nos das claves cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que te buscamos en nuestros hogares, cada vez que oímos un mensaje, una reflexión. Pero necesitamos de esa gracia para poder vivir lo que escuchamos. De lo contrario, solo será letra. Solo serán consejos que no harán nada ni producirán nada en nuestro corazón. Pero si tú derramas gracia sobre nosotros para poder obedecer y seguir tus pisadas, llegaremos a ser una congregación que sea un ejemplo y un testimonio al mundo. Y entonces tú añadirás, como hemos visto en el libro de los Hechos, añadirás a aquellos que han de ser salvos cuando ellos vean que hay amor entre nosotros, que hay unidad, que hay armonía. Pero reconocemos que eso solamente puede venir de ti, porque nuestra naturaleza es egoísta, Señor. Nuestra naturaleza no busca la unidad, busca dividir. Pero esta mañana te rogamos tu ayuda para vivir estas claves. Que tu palabra dé fruto, Señor, en estos días que hemos estado hablando de este tema. Que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno en cada familia, en cada hogar, en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, y esperamos en ti. Esperamos en ti, Señor. Humíllate para andar con
¿Dónde vive Dios también, hermanos? En nuestro prójimo, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás. Cantémoslo una vez más, pero pensando no solo en humillarnos con el Señor, sino en saber que tenemos que también muchas veces humillarnos con nuestro prójimo, con Dios que camina, que está dentro de Él, que camina con nosotros. Amén. Humíllate para andar con tu Dios. Humíllate ante el Salvador. Él no andará con el alma soberbia. Humíllate para andar con tu Dios. Él no andará con el alma soberbia. Humíllate para andar con tu Dios. Derrama gracia hoy, Señor, gracia nueva. Y Padre, que cuando venga esa prueba, cuando venga alguna circunstancia o situación a probar lo que hemos oído, podamos recordar que tenemos la mente de Cristo, que tú quieres que crezcamos en esa mentalidad, en esa forma de pensar, para actuar por tu gracia y misericordia como tú lo harías, Señor. Queremos crecer como iglesia espiritualmente. Queremos dejar de pleitear como niños. Queremos avanzar en nuestra caminata, crecer en la fe y en la gracia, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos, por favor, como congregación, a mantener y buscar esa unidad entre los hermanos. Él no andará con el alma soberbia. Humíllate para andar con tu Dios. Amén.
Pueden tomar sus lugares y que el Señor bendiga a los hermanos que verán la transmisión. Bendiciones, hermanos. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán por los juicios de nuestro Dios. De justicia está llena su diestra. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminad alrededor de Sión y rodeadla, contar las maravillas de Jehová. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán por los juicios de nuestro Dios. De justicia está llena su diestra. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminar alrededor de Sión y rodearla, contar las maravillas de Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama